¿Quién mueve los hilos del poder en el mundo actual? Hoy vamos a sumergirnos en un escenario de inteligencia artificial, geopolítica y crimen organizado, y se entrelazan más de lo que quisiéramos y mucho, pero mucho más de lo que imaginas. En el recuento de esta temporada de Contracorriente te llevarás un buen vistazo. Vivimos en una era donde los aparatos de inteligencia ya no solo espían, ahora influyen en decisiones políticas y muchas veces están infiltrados por intereses ideológicos. Y mientras tanto China avanza a pasos agigantados, no solo en la tecnología, en la salud, en la exportación de su modelo político y económico, desafiando a Occidente y generando tensiones en temas como el robo de propiedad intelectual y la competencia militar. Pero parece, y digo parece porque todo en China es secreto, que ya superan la capacidad militar de Estados Unidos. ¿Cómo contrarrestar este avance comunista chino? Bueno, hay quienes proponen al nearshoring como una posible respuesta para fortalecer la autonomía regional y reducir la dependencia. Pero ¿qué sucede cuando la institucionalidad de los países es frágil? La justicia se debilita, los criminales se infiltran en el poder y el Estado de Derecho tambalea. En América Latina, la CELAC reúne gobiernos que oscilan entre una democracia débil y una dictadura. Y el silencio ante las violaciones de derechos humanos se vuelve ensordecedor. Un ejemplo claro es el crimen organizado en Venezuela, incrustado en los más altos niveles del gobierno, que ha convertido al país en el epicentro de redes criminales con alcance internacional. Eso incluye secuestros por parte del Estado, persecución y hasta tortura. Pero nadie dice nada. Sin duda, planear mejor la educación será clave para cambiar el panorama. En medio de este escenario, la inteligencia artificial emerge como una nueva protagonista. ¿Será una herramienta para fortalecer la democracia o un arma más al servicio de quienes buscan manipular el poder? La inteligencia artificial ya permite analizar datos masivos, anticipar tendencias y sí, también influir en campañas políticas y en la opinión pública. La pregunta clave es: ¿estamos preparados para adaptarnos a esta revolución tecnológica o corremos el riesgo de quedarnos atrás, atrapados en viejas burocracias y en luchas ideológicas? Mira, el futuro se decide hoy, entre algoritmos, intereses globales y la eterna batalla por la verdad y la justicia. Así es que la próxima vez que escuches algo sobre inteligencia artificial, China o el crimen organizado, recuerda que no es ciencia ficción, es la realidad y ya la estamos viviendo. Bueno, abróchate los cinturones porque hoy será una montaña rusa. En estos 9 fragmentos de entrevistas que tuvimos durante esta temporada, te vamos a dar un pantallazo del mundo, del complicado mundo. Conversemos recordando la conversación que tuvimos con Carlos Díaz Rosillo, el director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom. ¿Estamos en el medio de una guerra comercial? Bueno, pero tal vez hay algunos antídotos. Uno de los pocos temas, quizás el único tema de importancia en el que hay acuerdo entre republicanos y demócratas en Estados Unidos, es en la importancia Sin duda. del directo para tratar de contrarrestar los avances que ha venido haciendo el gobierno comunista de China, no solamente en la América Latina, sino en todo el mundo. Y por lo tanto, hay un consenso en que todas esas empresas que se fueron por décadas, que se fueron a China, tienen que regresar, idealmente a Estados Unidos, pero sabemos que por el costo de la mano de obra, las regulaciones, es un poco complicado. Entonces, si no se van a venir a Estados Unidos, por lo menos que se vengan al vecindario, lo que le llaman nearshoring, friendshoring, allyshoring, tiene diferentes nombres. Pero la idea es que esas empresas regresen al hemisferio occidental, por lo que la América Latina va a tener la oportunidad de aprovecharse de este momento, de esta gran oportunidad. Y número dos,
el tema de migración, obviamente, que es esencial para el presidente Trump, si bien todos los inmigrantes ilegales no vienen de la América Latina, la gran mayoría sí lo hacen. Claro. Entonces, ahí los países latinoamericanos que estén dispuestos a colaborar con Estados Unidos, a darle las herramientas necesarias para que se queden los inmigrantes ilegales en sus países, van a tener una muy buena relación con el presidente Trump. Y sí, claro, esta guerra comercial de la que estamos hablando es una fuerza de poderes. ¿Y cuáles son esos dos poderes fundamentales enfrentados? Bueno, quizás son Estados Unidos y China. Y no solo es un tema comercial, es también un tema ideológico. Conversamos con Rafael Marrero, autor del libro La Última Frontera. Desde el punto de vista militar, el Ejército Popular de Liberación se vale del usurpo, del robo de propiedad intelectual que ha sido cuantificada. Esto es una métrica, esto no es una ideología. Aproximadamente entre 200.000 millones de dólares y 650.000 millones de dólares se roban al año. En patentes, en desarrollo tecnológico. En patentes y desarrollo tecnológico, que es muy importante porque esto es pagado por los contribuyentes estadounidenses. ¿Ok? ¿Qué sucede? Hay que entender cómo trabaja el gobierno norteamericano para entender por qué esto es un ataque a Estados Unidos. El gobierno federal terceriza estas funciones y las lleva al sector privado para que el sector privado ayude en lo que es innovación, investigación y desarrollo. ¿Ok? Casi el 40% del presupuesto anual del Departamento de Defensa y de las 18 agencias que componen la comunidad de inteligencia es precisamente Research and Development, innovación, investigación y desarrollo. Esa investigación y desarrollo es fundamental para mantener la delantera geoestratégica, geopolítica y militar a nivel mundial. Así que ahí tienes concretamente un ejemplo. ¿Y por qué esto es un ejemplo? Porque este dinero, por el cual tienen cero coste, es un dinero que ellos invierten y reinvierten y luego producen esta mercadería y la venden al mercado con protecciones del gobierno chino. Ok, traducción número uno, digamos. Ahí está buena parte del porqué del costo de los productos chinos. Sí, correctamente. Pero sobre todo, esto tiene un impacto a nivel estratégico, colega. Estamos hablando de que la Armada China, lo que le llamamos el People's Liberation Army Navy, o sea, el plan, la Armada China ha desarrollado una capacidad industrial que supera con creces la capacidad de creación de buques y de toda la flota que tiene en estos momentos a nivel marítimo. En toda guerra hay infiltrados. Y algunas veces los gobiernos tienen que lidiar con gente dentro de su propia burocracia. Gente que boicotea las decisiones del Estado y que incluso toma decisiones en contra de los intereses de la propia nación. Conversamos con Mark Moyar, historiador y autor del libro Masters of Corruption, Amos de la Corrupción. Sí, también en Estados Unidos hay de eso. En su libro más reciente, Masters of Corruption, Maestros de la Corrupción, Amos de la Corrupción, usted describe el escenario adverso del primer gobierno de Donald Trump. ¿Qué ha cambiado desde entonces? La primera administración de Trump, donde serví, realmente no estábamos preparados para los desafíos del gobierno. Y la forma en que funciona nuestro sistema es que hay alrededor de 4.000 personas que son designadas por la Casa Blanca para ingresar a las enormes burocracias gubernamentales y asegurarse de que se lleven a cabo las políticas del presidente. Y históricamente tenemos un problema con estas burocracias que no son muy receptivas al gobierno electo. Pero esto fue incluso peor de lo habitual, porque muchos de los burócratas se oponían firmemente a las políticas del presidente, y el presidente no tenía experiencia en cómo lidiar con esto. Y lo que vi fue que, en muchos casos, los burócratas estaban haciendo cosas en contra de lo que la administración de Trump quería. A veces era porque no estaban de acuerdo con la política, a veces simplemente porque intentaban beneficiarse personalmente de esto. Así que hemos visto un cambio dramático. Durante la segunda administración de Trump, aprendieron las lecciones de la primera administración, donde no intentaron controlar la burocracia gubernamental. Y así, por ejemplo, en la Agencia para el Desarrollo Internacional,
donde trabajé. Ellos fueron desde el principio y pusieron a su gente, y se deshicieron de algunos de los peores burócratas y cerraron muchas cosas. Las agencias de inteligencia tienen roles fundamentales en el desempeño de los gobiernos de manera global y hoy más que nunca. Algunas veces parece que son cuestiones de la Guerra Fría. No, 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 no. El rol de las agencias de inteligencia es hoy tan importante como desde su creación. Acerca de eso y de cómo las agencias de inteligencia fueron infiltradas con algunas ideologías, conversamos con Michael Waller, autor del libro Big Intel. ¿Cuán peligroso ha resultado eso con el paso del tiempo? Pero, ¿cuál es el escenario de los aparatos de inteligencia estadounidenses hoy y su relación con el escenario global? We have really excellent intelligence services, especially electronic intelligence, technological intelligence. We can locate anybody on Earth practically. We can monitor what they say. We can see what they do. We can be there before they get to their own destinations if we seek to do that. So that's not the problem. The problem is the abuse of intelligence for political purposes against our own population, which is something that's happened in the past, but there was never the technology to make it so systematic the way it has become. Mm. Ahora bien, hay un tema más que a simple vista parece no estar conectado. Te oía hablar hace unos días en una conferencia que diste hace un par de semanas acerca de GEI, es decir, diversidad, equidad, inclusión. Y cómo los aparatos de inteligencia, especialmente la CIA, hablas tú, dices, han sido infiltrados con esta ideología. Pero cuando uno habla de inteligencia, de un aparato de inteligencia robusto y eficiente, como tú dices, como el de Estados Unidos, piensa en cuestiones realmente serias de manera global, en guerras, en infiltraciones serias, en prevención de matanzas, en los países árabes yendo contra su población, pero no piensa que la ideología de género, la diversidad, la inclusión, la equidad estén como un hecho fundamental dentro de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. ¿Por qué debemos prestarle atención a eso? Well, this is the thing when you're not intellectually equipped anymore to defend against or even be vigilant about foreign ideological threats. Ujú. So the whole thing of DEI, it's not a it's a very nice sounding concept, but it's not benign and it's not native to our own society. It's a foreign import that was really begun as a Soviet active measures campaign, a Soviet Mm. political warfare campaign a century ago. It was first aimed at Nazi Germany, and then it came over to the United States and to the UK and other countries when we welcomed these refugees, a lot of them being intellectuals, a lot of whom were Marxist, and we brought them in to shelter them from the Nazis. So Bueno, they es, brought this ideology with them, which is called cultural Marxism. parece conversación de viejitos. Está bien, mea culpa. Pero tengamos en cuenta una cosa. ¿Cómo modificamos el futuro si no es a través de la formación que le damos hoy a esas generaciones que gobernarán mañana? Bien, sobre eso conversamos con Paul Renner, ex presidente de la Cámara de Representantes de la Florida, alguien que ha dedicado buena parte de su carrera política concentrándose precisamente en la educación. Permítame continuar hablando sobre la educación, que es un tema en el que usted ha puesto especial interés a lo largo de su carrera legislativa. Con esta idea de la expansión de la libertad educativa, usted ha propuesto cosas interesantes que tienen que ver con un sistema de vouchers para que los alumnos puedan elegir y casi que personalizar su educación. Por favor, cuénteme de eso. Well, I think this is a change in education that will continue to improve education for generations. I think it's a generational reform and positions Florida to be among the very best educational systems in the country. And let me explain why. First of all, we adopt the principle that public education is to provide for every student support, financial support in the form of this voucher. So Ujú. every child universally
receives the same amount of money. It's around $8,000, and they can use that for a multitude of purposes. The one that we had used previously was kids that wanted to leave a public school and go to a private school could carry that voucher and apply it to tuition alone at that private school and then pay whatever the difference might be. Ujú. This bill, this reform is much broader than that and allows for full customization. So let's say you're a homeschool student, but you want to receive some instruction in physics or chemistry, which requires some expense of laboratories and things of that nature. You could actually contract with your local public school to go one day a week. Maybe you go every Wednesday or every Thursday to go to a physics course. And it could actually contract between the parent and the school to receive that education in a traditional public school format. Or you could go to a charter school, or you could take that same instruction and go to a private school. You could go 4 days a week to a private school, but 1 day to a public school. So it's fully customizable, so that the idea central to this reform is that every child learns differently, and every child and every parent has a fundamental right to send their child and deliver an education that best fits their needs. Even brothers and sisters learn differently. Complejo escenario el global que nos toca vivir. Complejo el escenario global que nos toca vivir. Pero bueno, mejor estar informados que desprevenidos. Así es que llegó la hora de entender las interacciones entre este universo que a veces desde Latinoamérica puede parecer un poco alejado, un poco como a teoría de la conspiración, y no créanme que no. Conversamos con el politólogo Sebastián Grunberger, autor del libro La Galaxia Rosa, acerca de cómo la CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, se relaciona no solo con China, sino cómo protege a algunos de sus integrantes. Integrantes entre los que están Argentina, claro, pero también están Colombia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, las dictaduras. Esas dictaduras que muchas veces parecen tener el control del lugar y conseguir que nadie, absolutamente nadie, hable de falta de libertad, de un tremendo Estado de Derecho fallido, de tortura, de persecución. Miren, no todos, no podemos poner a Argentina en la misma bolsa, ¿no? Pero si los países miembros de la CELAC dan por sentado esto que tú dices, aceptan esto que tú dices, implica un peligro para los países miembros, para la población de los países miembros de la CELAC, porque implica un cambio de paradigma en la democracia. Entonces, bueno, sí, porque de alguna forma se está socavando la idea de una democracia liberal. Eso, mira, tú has visto en la última reunión de la CELAC en Honduras, porque vemos que claramente Xiomara Castro hace un uso político indebido de la CELAC porque lo convierte en una arma política. Se separan de la declaración, es correcto, sí. Exactamente, y había países que salieron de esto y decían, nosotros no vamos a firmar esto, como Argentina, como Paraguay. Y por lo cual, pero ahora tienes en la CELAC, la gran mayoría de los países están gobernados por gobiernos afines a lo que yo en mi libro llamo la Galaxia Rosa, que es una izquierda que oscila entre socialdemocrática y entre dictaduras, francamente, y que juntos, de alguna forma, en política exterior, están siguiendo a una agenda profundamente anti-occidental y, en el fondo, antidemocrática. Por eso, ese terreno es muy fértil, el terreno que está preparado por Cuba, sobre todo, porque todo esto viene del narrativa antiimperialista de Cuba, antiimperialista contra Estados Unidos, no contra China o contra Rusia. Es un terreno preparado donde los chinos entran muy fácil, porque son muy hábiles en explotar a todas estas críticas que hay hace mucho rato en América Latina contra Estados Unidos, presentando a Estados Unidos como el gran adversario, como el gran malo, y sí, con eso no tener que justificarse a sí mismos, sino ellos ganan altura moral. Es lo mismo, Cuba se justifica sobre todo con el hecho que es contra Estados Unidos y entonces no habla de su propio violaciones a los derechos humanos. Cosa parecida que pasa con Venezuela, que
francamente empieza a pasar con México, empieza a pasar con Colombia, empieza a pasar con otros países que ven un opositor en Estados Unidos y después no tienen que justificarse para adentro, y eso cabe perfecto a la narrativa china. Sí, metamos las manos en Latinoamérica, porque si no lo hacemos no entendemos dónde estamos parados. ¿Saben qué? Creo que llegó la hora de compartir con ustedes un fragmento de la conversación que tuve con Francisco Barbosa, el ex fiscal general de Colombia, que nos ayuda a entender quién es Gustavo Petro, cómo actúa, qué busca, hacia dónde lleva a Colombia. Este proceso que usted narra, este proceso de enfrentamiento con las instituciones, ¿qué otras exponentes tiene? Pues mire, es muy interesante la pregunta porque ese es un solo elemento visto dentro del gran espectro que ha sido el gobierno de Petro. Petro es una persona, yo cuando me reuní con él en 8 o 9 ocasiones, como está explicado en el libro, nunca encontré una persona con conocimiento profundo del Estado. Era una persona básicamente que lo que buscaba era determinar cómo desordenaba lo que estaba ordenado. Es un hombre que le gusta el caos, es un hombre que construye caos y después se alimenta de lo que ha ocurrido alrededor. Entonces, esto se presentó un ataque masivo contra la Corte Suprema de Justicia, contra la Corte Constitucional, contra el Consejo de Estado, contra el Consejo Electoral, contra la Registraduría, contra la Fiscalía, contra el Congreso. Iba a citar un momento del libro en el que usted nombra todas estas instituciones a las que el presidente se enfrentó. Entonces se enfrenta a todas las instituciones. No hay una que esté en pie para él. Usted nunca va a encontrar un discurso optimista de Gustavo Petro en Colombia. Todo el mundo es responsable. Él carga en su ADN la idea de que por su calidad de exguerrillero, básicamente todo lo que se construyó es algo construido desde las élites, desde el Estado, y construye un discurso. Pequeño paréntesis para quienes están recién llegados al tema, estamos hablando del M-19, el grupo al que perteneció el presidente. Entonces él nunca tuvo castigo, él básicamente siguió derecho. Usted cuando vio, yo además fui fiscal general, cuando usted ve a un criminal inmediatamente cuando lo sancionan se arrepiente después. Esta persona nunca tuvo ningún proceso de arrepentimiento, esto es un proceso de los años 90. Entonces, Petro es un hombre que cuando llega al Estado dice yo quiero demolerlo, yo quiero romperlo por la mitad, y se encuentra una institucionalidad muy fuerte en Colombia, en donde relativamente la rama judicial del poder público, el Congreso, se convierte en una especie de freno y claro, se siente la agresión, pero él frena. Eso fue lo que me pasó cuando él dice, es que el jefe del fiscal soy yo, desconociendo la división de poderes. Si esto que acaban de oír les parece fuerte, les parece interesante, déjenme profundizar un poco más, porque en cuanto les recuerde la conversación que tuve con el general Jorge Luis Vargas Valencia, quien fue director de la Policía Nacional de Colombia, no van a contener su asombro. Sabemos que el Ejército de Liberación Nacional tiene relaciones concretas con el régimen de Nicolás Maduro y que opera en el 60% de los estados en el territorio venezolano. Ahora bien, esa relación entre ellos, ¿cómo funciona? Está completamente documentada. En múltiples operaciones realizadas en el pasado se encontró evidencia, elementos materiales probatorios en donde vinculan al gobierno de Venezuela, no solamente a Maduro, sino desde la época de Chávez. Esto es muy importante, absolutamente muy importante, con el ELN y las FARC. De manera que eso viene por orden desde Chávez y Maduro, por los ministros, especialmente con los Rodríguez desde la época de Carvajal, con la inteligencia oficial, tanto militar como civil, en las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. Está completamente evidenciado. Y va desde permiso para delinquir en esa zona. Permítame, yo no voy a utilizar la palabra operar, porque para mí son narcotraficantes. Y es para delinquir, permiso para delinquir. Y esto es narcotráfico puro. La minería criminal, el secuestro, la extorsión y otros delitos como el hurto de ganado en zonas ganaderas de Venezuela. Hay completa coordinación que viene desde el nivel central, es decir, del gobierno central de Venezuela, a los mandos y a las autoridades locales para permitir el accionar
del ELN y las FARC. Está completamente documentado, vuelvo a reiterarlo. Está en cadena de custodia en la Fiscalía General de la Nación en Colombia, pero también con autoridades internacionales. Quiero ser claro, esto también está con autoridades internacionales. En los tiempos de la Guerra Fría, todos eran papelitos escondidos en libros, mensajes en clave, micropuntos, así se llaman, una de las técnicas de transferencia de información. Hoy la tecnología juega un papel fundamental en cómo se manejan las cuestiones geopolíticas e ideológicas, cómo se manejan las campañas. Y de eso también debemos pasar a cómo te afecta a ti, que te crees alejado de aquel mundo, que crees que no te importa, que no te afecta. ¿Cómo la tecnología puede cambiar tu realidad hoy? Conversamos con el divulgador tecnológico Javier Sirvent. Hasta que ha llegado la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, que apenas pues tiene 5 o 6 años, pero el gran cambio ocurrió hace dos años solamente, cuando irrumpió ChatGPT, y a partir de ahí ha comenzado esta nueva disrupción evolutiva que es la inteligencia artificial. Ahora bien, hay muchas especulaciones y mucho videíto viral en internet sobre estos son los 10 oficios que desaparecerán en los próximos 2 años. ¿Eso es tan fácil de predecir? No, realmente una de las cosas que más hacía o más hablaba la gente no experta, e incluso gente que tenía conocimientos de inteligencia artificial, es que decían, una inteligencia artificial nunca va a ser creativa. Sí, está siendo más creativa, desde luego, ya es más creativa que un humano, es más eficiente que un humano, es más... Estamos en un momento donde ese salto, digamos, averiguar qué profesión va a triunfar o va a conseguir en un futuro, es muy difícil de, pues hablábamos, los pilotos de drones, ¿no? Cuando ya hay drones con inteligencia artificial que son capaces de seguir una persona, de hacer unos planos increíbles y que tienen la destreza, la creatividad y todo en un tamaño pequeño. Entonces, hacer una prospección de, voy a hacer esto y que seguro que no me lo va a quitar la inteligencia artificial, yo optaría por algo. Dedícate a lo que te apasione, sea lo que sea, y añádele inteligencia artificial. Serás el mejor y probablemente trabajarás menos y ganarás más. Ha sido un viaje extravagante, plagado de temas distintos en los que pretendemos darte un pantallazo del mundo en el que estamos parados. Este fue el recuento de esta temporada de Contracorriente, la 7ª, por cierto. Vamos, antes de despedirnos, a dar una vuelta para ver qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. Oigan, tengo algo súper importante para decirles. El Adam Smith Center for Economic Freedom en la Florida International University está preparando un gran lanzamiento para el otoño del 2025. Se trata de un nuevo programa de grado en Business and Government Leadership. Es un enfoque interdisciplinario, pensado para formar líderes del futuro con una base sólida en economía, en política, en comunicación y gestión. Este Bachelor of Science combina teoría con práctica para que los estudiantes no solo comprendan el arte del liderazgo, sino que también sepan aplicarlo en escenarios reales y muy, muy concretos. Pensemos desde el gobierno hasta el sector privado, pasando por las organizaciones sin fines de lucro. ¿Cuál es la meta? Bueno, que los graduados salgan listos para tomar decisiones estratégicas, defender las libertades individuales y liderar con visión. Por supuesto, más información en el link que ves aquí en pantalla. Bueno, creo que lo que te he mostrado el día de hoy me da permiso de robarte una promesa.
Que nos acompañes la temporada siguiente, cuando retomemos esta serie de conversaciones imperdibles sobre el mundo en el que vivimos. Esto es Contracorriente, y a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom, te doy las gracias por habernos acompañado en este viaje. Soy Gabriel Bauduc. Nos reencontramos pronto.